Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Tras la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025, Donald Trump vuelve a poner en el centro de la política de defensa nacional la recuperación de su área de influencia geográfica a nivel continental. Un documento en el que se desarrolla el corolario Trump de la doctrina Monroe y desde el que se entiende las amenazas, los aliados, las potencias contendientes y su propio papel en el mundo. Una hoja de ruta política e ideológica con la que interactuar en una escena global cada vez más fragmentada ante el encumbramiento de potencias como China, Rusia, Irán, India, la Unión Europea, entre otros actores. En el plano hemisférico, la National Security Strategy pone el énfasis en la seguridad fronteriza, el control migratorio, la lucha contra el narcoterrorismo y la resiliencia económica como componentes centrales del poder nacional. El mensaje pareciera inequívoco: sin control hemisférico de fronteras, cadenas de suministros y sectores estratégicos, no hay liderazgo global sostenible. Incorporando además ese estilo transaccional tan propio de Donald Trump en la política exterior, con los aliados tradicionales, bajo la lógica de reparto selectivo de riesgos y beneficios. Una doctrina de reclutamiento de alianzas y expansión de intereses comunes. En este episodio de Mirada Semanal buscamos examinar esta nueva estrategia de seguridad nacional a la luz de la política exterior ya en marcha por este segundo mandato de Donald Trump y en especial ponderando implicaciones por el reciente despliegue militar en el Caribe Oriental. En este sentido nos preguntamos qué elementos del pasado toman forma nuevamente en esta doctrina y qué aspectos podrían considerarse novedosos respecto a administraciones del pasado reciente. ¿Cuáles serán sus efectos para América Latina y el orden internacional? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es 21 de diciembre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, retomando un poco la dinámica de nuestro programa, decidimos hacer una evaluación muy específicamente sobre esta revisión que ha significado el Trump 2.0, esta resignificación que ha tenido para efectos de lo que es la doctrina militar de Estados Unidos, un país que, dada también su condición de potencia mundial, ciertamente ha tenido particularmente este año 2025 un perfil internacional muy beligerante, muy activo en todos en todos los escenarios del orden mundial y precisamente en el hemisferio occidental. Y particularmente para comenzar, y un poco examinar un poco tu apreciación, Marisabel, creo que esto está de alguna manera reflejado en este documento, que es la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, muy al estilo, una reacción muy al estilo Trump, muy al estilo de como utilizando esos lugares comunes que ya nos ha acostumbrado a nosotros de decir, bueno, como nunca antes, de ahora y para siempre. Estas frases, ¿no? De incorporar en un documento que tradicionalmente siempre fue muy técnico, ¿no? Muy dentro del lenguaje de la gente que estudia, pues, asuntos estratégicos y asuntos estrictamente militares. Aquí particularmente llama la atención también el tono de nueva era, ¿no? que asume, y que ciertamente este corolario trompista de la doctrina Monroe queda muy bien reflejado en algunos aspectos aquí que me gustaría un poco pulsar tu apreciación. ¿Cuáles pudieran ser esos elementos centrales de esta estrategia de seguridad nacional del 2025? Adelante. Mira, Xavi, hace unos días entregué un trabajo que me pidieron justamente en México sobre el populismo de Joe Biden y el populismo de Trump. Y por esos días se publicó este documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de esta administración. Entonces, ahí tuve que hacer como un recálculo porque me pareció importante ver las dos visiones y contrastarlas. Y fíjate que en el caso de Trump, aun cuando por supuesto todos sabemos que eso no lo escribió Trump, ¿no? Sino que eso es un equipo de gente que traduce lo que son sus expectativas, ambiciones y su visión de Estados Unidos en el hemisferio.
porque yo me voy a referir es al caso de Latinoamérica, por supuesto. Em, Allí lo que queda claro es que esa traducción de las expectativas y ambiciones de Trump en una estrategia no solamente apunta a una ruptura con las administraciones anteriores, eh, sino que además introduce elementos que muchos habíamos creído que estaban superados, sobre todo en términos de eh, eh, subordinación hemisférica a las políticas o a la agenda de política exterior de esta administración. Y eso es lo que ese documento dice. Y en algunos casos lo dice de manera muy explícita, porque está fundamentando sus necesidades de seguridad nacional en el control, no monitoreo, en el control de la región, ¿no? Y fundamentalmente apunta a eh, no solamente a los aliados, sino justamente a los gobiernos y regímenes que no puede controlar o sobre los cuales no tiene poder para ejercer influencia, ¿no? Entonces ahí es donde se demuestra claramente cuál es su estrategia de sometimiento y dominación. Y lo estamos viendo en el despliegue militar en el Caribe. Pero Claro, y entonces, que... Ujú. Sí, sí, no, y que en ese sentido también es muy llamativo, por ejemplo, ciertos términos que utiliza que pareciera como una suerte de recuperación de conceptos muy clásicos, muy viejos, ¿no? En la redacción, por ejemplo, este tema, cuando comenta, bueno, de hecho, nada más cambiar el nombre de la Secretaría de Defensa a Secretaría de Guerra, ¿no? O sea, pero es eso algo no que... es legal. No, no, Eso claro, no es pero cierto. el uso de las frases, ¿no? Incluso este tema que utiliza como principio estratégico el reclutar y expandirse, ¿no? O sea, obviamente estos son términos que hablan de una beligerancia, digamos, que ciertamente dada la política, el historial de política exterior de Estados Unidos en el mundo ciertamente tocan puntos sensibles, ¿no? Porque no es nada más el tema estrictamente de influencia, de soft power, ¿no? De persuasión, de estar presente, del multilateralismo, de recuperar un perfil de cooperación internacional, sino que de alguna manera ya estamos hablando de cosas muy, 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 muy frontales, como buscar nuestra disposición digamos, directamente a la hegemonía, ¿no? En ese sentido, Manolo, Justamente es sharp power lo que está dibujado ahí. Es un divorcio del soft power. Es lo que ese documento implica. claro, y en ese sentido, Manolo, me gustaría también pulsar tu apreciación, sobre todo considerando que, además del despliegue militar en el Caribe Oriental sobre las costas venezolanas, también hablando del mismo hemisferio, ha habido palabras intencionadas en materia de política exterior sobre Canadá, sobre Panamá, sobre Groenlandia, sobre también esa frontera de la que muy poca gente habla entre Rusia, cerca de las islas Aleutianas. O sea, ha habido digamos, un reposicionamiento de intereses geopolíticos sobre la base de los argumentos de fuerza, no tanto de persuasión y otros temas que eran muy característicos del soft power de no muchos años atrás. ¿Cómo lo miras tú, Manolo? El documento es la constatación, así, fáctica, ¿no? De cómo el mundo ha cambiado en el año que está terminando, ¿no? En el año 2025. Eh, es claro, ¿no? Esta etapa y es curioso porque fíjate que estamos hablando justo en el momento en el que en Panamá, el 20 de diciembre, se conmemora el trágico, ¿no? suceso de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, que era también algo muy simbólico porque era el cierre, el último acto de beligerancia del siglo americano, ¿no? Y se abría, año 89, con la caída del muro de Berlín, lo que se pensaba que era pues otro escenario, ¿no? El fin de la historia de Francis Fukuyama y demás, ¿no? Bueno, este documento, pues es, si se quiere muy simbólicamente, pues cierra ese periodo
que ya digo, comienza, vamos a poner, pues en el año 90, ¿no? Y que termina, pues en enero del año 2025, es decir, 35 años después, bueno, prácticamente un tercio, ¿no? de siglo. Claro, somos académicos, ¿no? Tenemos que fijarnos en los hechos, tenemos que fijarnos en las palabras, en los documentos. Este es un documento, yo también por ahí he leído que es un documento que ni siquiera la altísima administración de Trump ha leído, ¿no? Porque ellos van a su onda y van a hacer lo que se les ocurra en cada momento, pero evidentemente el documento está ahí, ¿no? Y el documento, pues, subraya las cosas que habéis dicho, ¿no? Pero fijaros, yo quiero traer a colación un, eh, algo que ha sucedido también esta semana, ¿no? Y que se vincula de una manera directa, evidentemente, con este documento, ¿no? Y es el aplazamiento que la Unión Europea ha gestado sobre el acuerdo con Mercosur, ¿no? El acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tras 26 años de negociaciones ya parecía cerrado, bueno, y que la Unión Europea había dicho que iba a cerrar antes de final de año, bueno, pues no, se para para primeros de enero, porque hay presiones de los agricultores, sobre todo en Francia fundamentalmente, pero ahora también se ha sumado Italia. Y claro, esto hay que leerlo, ¿no? En consonancia con el documento de seguridad, ¿no? de Estados Unidos, porque aquí Europa, evidentemente, se está jugando su credibilidad y predictibilidad, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste porque era el momento, no digo que sea el momento de Europa, pero sí el momento de que Europa pudiera tener una voz distinta, una voz propia, una voz pues eso, de empatía, de colaboración, no de confrontación, etcétera. Y parece que nuestros líderes europeos pues no son conscientes de ello y bueno, digamos, ciñéndose a unos pacatos, absolutamente pacatos, intereses de los agricultores, bueno, pues cierran la puerta y le dan con la puerta literalmente en las narices a Lula, ¿no? O sea, que era el hombre que estaba, digamos, desde la perspectiva latinoamericana de Mercosur, pues llevando la voz cantante. No, para nada, evidentemente, estamos hablando de que la llevará Milei y demás, ¿no? Entonces, bueno, señalar esto, ¿no? Señalar esta contradicción, ¿no? Tenemos un documento que abre una nueva era y la contraparte que podía ser la parte europea, pues se cierra en banda y no quiere plantear un futuro que podría ser extremadamente interesante, no solo para los intereses de Europa, sino también para la diversidad y diversificación de los aliados latinoamericanos en el mundo, ¿no? Claro, y en ese sentido también, que creo que en este documento también ha sido muy enfático ese planteamiento y me gustaría pulsar también tu apreciación sobre esto, Marisabel, porque claro, se ve muy claramente esa intencionalidad de que, ok, digamos, toda potencia dentro del manual, si existiera un manual de procedimiento, un ABC, obviamente el fortalecer su área de control directo a nivel geográfico es central, es fundamental y eso es de alguna manera indiscutible que toda potencia busque o tienda a hacerlo, ¿no? O sea, hacer, digamos, hacer presencia y mantener no tan solo sus intereses nacionales, sino también que otros intereses fuera de ese hemisferio, fuera de esa región, tengan una cabeza de playa en esa área de influencia tan cercana desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, particularmente esta estrategia resulta llamativo porque de alguna manera también habla de elementos que siguen estando lamentablemente presentes de reducir la región hispanoamericana, y yo aquí también hasta España, Europa, eh, solamente en términos de migración, narcotráfico y poco más, ¿no? Y de alguna manera esto resulta como que, bueno, parece parte de no querer entender también el vínculo que tiene sociohistórico con una región con la que indefectiblemente van a seguir estando unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo miras tú esto reflejado en este documento? Y de cara al futuro, ¿qué pudiéramos perfilar, ¿no? De cara a lo que ya tenemos a día de hoy, en 2025 ya desplegado en América Latina.
Hay quienes dicen que este documento fue elaborado fundamentalmente siguiendo lineamientos de Stephen Miller y por eso el énfasis es en el tono nativista que no nacionalista. Y por supuesto, el eje tiene que verse como no solamente un intento por darle forma a una política aislacionista en materia de agenda exterior, sino fundamentalmente de rechazo a, a, a condiciones que les obliguen a cambiar esa agenda de tono nativista. Por ejemplo, eh, la seguridad está concebida como protección de influencia externa y ellos consideran que influencia externa es, por ejemplo, la inmigración. Entonces, por eso, en lugar de ellos apostar por mejoras económicas en estos países, sobre todo en Centroamérica, porque lo de Venezuela es un caso aparte, pero digamos, fortalecer como lo hizo Obama, fortalecer el aparato económico de estos países que producen cada cierto tiempo numerosas olas frecuentes de emigrados hacia Estados Unidos. El, en lugar de hacer eso, lo que se hace es castigarlos, ¿no? Con algunas políticas no solamente migratorias, sino fundamentalmente económicas y financieras. Entonces, eso lo que hace es que exacerba la necesidad de emigrar porque no hay manera de lograr inserción o movilidad económica en el aparato económico de estos países. Entonces, lo que se está haciendo con Venezuela, que es, en teoría, forzar un cambio de régimen, si este cambio de régimen se produce y no se logra una transición pacífica a la democracia, se va a producir es todo lo contrario. Entonces, aquí estamos viendo un escenario donde la política es proteccionista, aislacionista, nativista, y eso lo que va a producir es un cierre de, no de comunicación, sino de oportunidades para negociar acuerdos económicos que beneficien a esos países para que no tenga la gente que irse de esos países. Claro, que es allí donde resalta ese aspecto que en su momento también, la época de Jimmy Carter, la época de Clinton, hablaba de alianza para el progreso, que se hablaba de, bueno, se recuperaba el tema del trust, ¿no? Del confiar en los socios, también verlos no nada más como una extensión territorial de intereses, sino también verlos como actores dentro de una dinámica de libre comercio o de algo que pueda permitir cierta interlocución, cierto diálogo, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco también tu valoración, porque claro, estas son cosas que también como de alguna manera es como un síntoma de ese deterioro del multilateralismo que tanto hemos traído aquí a Mirada Semanal y que de alguna manera pareciera como que, bueno, mira, ya quemamos las naves, pues, o sea, directamente ya estos son los tres tópicos que nos interesan: migración, narcotráfico y y de alguna manera, pues, mantener como que, bueno, si se van a vincular con Estados Unidos, simplemente sea a través de un régimen arancelario que me interese a mí y poco más, ¿no? Entonces, claro, cómo manejar esto de cara a un despliegue militar, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, que, bueno, puede tener implicaciones hemisféricas en los próximos meses o semanas, ¿no? Sí, y además es curioso porque ahora que estamos ¿no? revisando y todas las viejas teorías, ¿no? de la doctrina Monroe, del corolario Roosevelt, de la política de buena vecindad, también hay un término que no sé si se ha citado suficientemente, ¿no? Que es un término viejo, ¿no? Que es la diplomacia de las cañoneras, ¿no? La diplomacia de las cañoneras también está inserta en ese siglo al que me refería yo antes, ese siglo americano que podemos decir que va desde 1898, cuando la guerra hispano-cubana, hispanoamericano-cubana, y la invasión de Panamá, ¿no? Entonces, esta suerte de diplomacia de cañoneras o de imposición de cañoneras, pues eso, no es algo de ahora, es algo que ya conocíamos. Y me sumo a lo que decís, ¿no? Y de estos tres fantasmas, ¿no? que guían la política
interior y exterior de Estados Unidos, pero claro, siempre con un elefante que está en la habitación y que no queremos citar, ¿no? Que es el caso de China, ¿no? Y lo que China ha logrado de ser un socio prácticamente irrelevante en la región hace apenas un cuarto de siglo, basta ver las estadísticas de inversiones y de comercio exterior, pues allá por 1990 y tantos, ¿no? China prácticamente no existía, a ser hoy lo que es, ¿no? Y esto, claro, no se va a reinvertir con esta diplomacia de cañoneras, con el tema del fentanilo, etcétera, ¿no? Porque esto es una realidad, se ha ido construyendo una red muy intensa. A esto se va a sumar, sin duda alguna, yo creo, vamos, el tema de los coches eléctricos y la aluvión de coches eléctricos a chino que va a invadir todo el hemisferio con unos precios que no van a ser, por muchos aranceles, por muchas cosas que se quieran poner, pero que no van a ser para nada difíciles de asumir por el consumidor. Entonces, y este es el gran tema, ¿no? Es este elefante que está ahí en la habitación y que, bueno, y que no sabemos muy bien en qué va a quedar, ¿no? Cuál van a ser realmente las relaciones de Estados Unidos con China y esto se está jugando también, evidentemente, en todo el continente, ¿no? Sin lugar a dudas, y creo que también este aspecto de ser muy asertivo con respecto, además de China, está también el tema y la mención también hacia Irán, hacia Rusia y otros actores, digamos, que pudieran ser considerados como potencias rivales, ¿no? Y en ese sentido creo que el documento a lo largo y ancho de todas sus páginas, de sus treinta y tantas páginas, es muy claro en ese, bueno, 33 para ser específico, lo tengo aquí de frente es enfático en eso, ¿no? Y en ese sentido, ya para cerrar ya el último tramo del programa, Marisabel, me gustaría un poco también ver este documento, su implicación comunicacional y sobre todo su valoración dentro de Estados Unidos. A la luz del despliegue militar en las costas venezolanas, ¿no? Ciertamente aquí vemos esta pregunta, ¿no? Que siempre está girando en torno de, bueno, ¿cómo se va a traducir esto en el plano de los hechos? ¿No? Bueno, ya hay una cuestión ya fáctica, ¿no? En esa línea, pero particularmente, ¿cómo mirarías tú a efectos de un eventual desenlace, cómo presentar ante la opinión pública estadounidense, principal, porque no podemos, que por más cuestionamientos que se puedan hacer de Estados Unidos, sigue siendo una democracia digamos, que se debate en la opinión pública, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ves tú este documento de efectos de esta dinámica, especialmente considerando que, bueno, aquí me pareciera que el tema del cambio de gobierno, si tal cosa pudiera darse, tiene también unos costos, ¿no? Unos costos políticos. De hecho, recomiendo abiertamente a nuestra audiencia un artículo que recientemente publicó John Paul Gasimovich, que habla precisamente no nada más del tema estrictamente militar, sino también qué pasaría si se enfanga un poco el despliegue de tropas en la Venezuela de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo miras tú este documento de cara a lo que ya se está desplegando ahorita mismo en el Caribe? Bueno, primero coincido, el artículo de John en War on the Rocks creo que es de lo mejor que yo he leído de análisis estratégico porque hay muchos expertos. Se los voy a colocar aquí, disculpa, Mari, se lo voy a colocar en el enlace de los Sí, comentarios para que puedan acceder a él, además de este documento del que estamos hablando. es importante entender que no se trata de la remoción quirúrgica de Maduro y lo que señala John en ese artículo me parece que, no sé si es el único, pero hasta ahora él es el único que he leído que ha hablado con claridad de cuáles son las consecuencias de un posible conflicto armado en Venezuela. Y además añadiría, esto es insólito, pero lo tengo que decir, un comentario que hizo Andrés Izarra sobre las implicaciones de este conflicto y la intervención de la guerrilla del ELN. Nosotros no tenemos idea de lo que sería un conflicto armado en Venezuela y ese es mi comentario. Creo que el gobierno de los Estados Unidos tampoco tiene mucha inteligencia sobre qué es lo que pasa en Venezuela dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que John señala ahí de las milicias bolivarianas
Y yo creo que Diosdado Cabello puede que esté exagerando sobre el número de gente que tienen preparada, pero así sea menor, es un problema para una fuerza armada como la de Estados Unidos. Entonces, me parece que este es un tema crucial para los Estados Unidos, para la política doméstica, pero también debo decir que aquí en Estados Unidos el americano promedio no está enterado ni del documento ni de las implicaciones que este conflicto tiene. Pero si vemos la última encuesta de PBS y Mares Poll, creo que está clarísimo que no quieren un conflicto con Venezuela. 63% de los encuestados en Sí. esa, no recuerdo la fecha del campo, pero en todo caso es de esta semana. El 63% está en contra de todas estas, de la retórica de invasión, todo esto están en contra. Eso quiere decir que hay republicanos que no apoyan al presidente. Claro, Eso es lo y lo importante, el interesante, 33%, ¿ok? sí, y que lo Y el interesante de todo esto también. 53% está en contra de los ataques a los botes. Y además que hay otro dato interesante que acompaña de forma alterna esas preguntas, que es que en líneas generales también la gente sabe que en el caso de que haya un triunfo, que sea favorable, que sea, no tan solo que haya un cambio de gobierno, sino que se pueda poner, pararle los pies, como dicen los españoles, a Maduro. La gente sabe que el problema del fetanilo, que el problema de la cocaína, que el problema del consumo, de la diversificación de los botes, y de las formas de que tiene el crimen organizado no va a parar con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eso también es otro elemento que acompaña esa mirada crítica. Y en ese sentido, Manolo, y ya para también impulsar tu apreciación sobre esto tan complejo y tan incierto, particularmente me gustaría un poco tu apreciación con respecto a este tema, ¿no? Porque ciertamente se habla mucho del tema del pie de guerra. Bueno, no tienen militares suficientes. Bueno, hay que considerar que la tecnología ahorita no hace tan necesario tantos miles de soldados como hace 30, 40 años atrás. Sin embargo, sí resulta inquietante lo que considera Marisabel. Pues claro, quizás para los críticos de la intervención militar, la comparación con Irak, con Afganistán o con Libia, quizás no son tan fidedignas a lo que plantea, por ejemplo, John, y que precisamente habla de la complejidad del día después, no nada más porque no vaya a haber respaldo popular. Creo que ahorita Maduro no tiene ningún tipo de base popular de nada, ¿no? Sin embargo, el tema son los grupos irregulares y esa, como llamaba Clausewitz, esa neblina de la guerra, ¿no? Que en el plano de los hechos, ¿qué puede significar esto de cara a lo que sea que se vaya a instaurar posteriormente del derrocamiento de Maduro? No sé cómo miras tú No, y además, esta escucha, proyección, ¿no? y un territorio extremadamente complejo, ¿no? O sea, claro, en el orden americano, las intervenciones de Estados Unidos sobre territorio grande tienen que llevarse, lógicamente, a la comparación con México, pero no es comparable porque es un estado vecino, porque la invasión, pensemos a mediados del siglo XIX, es por tierra, tal, pero yo sinceramente no soy incapaz de imaginármelo, creo que sería un desastre, pero también debo decir que me muevo en la más absoluta nebulosa, no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? En un país, por otra parte, y lo habéis dicho bien, en un país como Estados Unidos, donde la opinión pública además está muy dividida, ¿no? Y ya no solo por lo que citabas, Manisabel, sino estoy pensando en este loco de Nick Fuentes, ¿no? O sea, cómo puede jugar digamos, la vinculación al judaísmo internacional, que se saque de la manga, que puede haber ahí por medio de intereses, no sé. Me da la impresión de que, bueno, nos movemos en una nebulosa completa. Cada día que pasa, bueno, pues la incertidumbre aumenta porque no se vislumbran soluciones al drama complejo de Venezuela, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues seguimos en un escenario de deterioro del régimen, de deterioro de la economía venezolana y demás, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, todo esto ocurre
mientras conversamos, pues existe, como bien señalas, un deterioro en la economía, un deterioro en las capacidades comerciales, no tan solo de bienes y servicios básicos, también de medicinas, entre otras cosas, así como también esto, la parte más inquietante, sobre todo para la gente que, los amigos sociólogos que acompañan el programa, que han visto muy bien, por lo menos cuando se hace sociología del conflicto, cuál es el patrón de comportamiento del actor acorralado, ¿no? Cómo actúa el chavismo acorralado y sin capacidad de maniobra. Es preocupante, sobre todo considerando que tenemos ya más de 2.000 presos políticos, siguen las puertas giratorias, siguen metiendo presa gente, siguen amenazando a periodistas, sigue el régimen represivo, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente esto agrega más, ¿no? A ese ámbito de incertidumbre. Y claro, y en esta especulación, ¿por qué no de pensar, ya digo, absolutamente de manera especulativa, que lo que le interesa a Maduro es una invasión para cerrar filas? ¿No? Claro, Es claro. decir, Y que de hecho, de ahí viene, y recuerdo también buena parte, y mando un saludo a Rocío San Miguel, por ejemplo, que es una de estas mujeres que también, venezolano-española, que está presa ahorita. Y una de las cosas que ella decía, ella alertaba en su momento, era que no es descartable que el chavismo utilice a las bases militares también, con estas misiones que decía en su momento misión vivienda, por ejemplo, de construcción de viviendas alrededor de las instalaciones militares como escudos humanos. No es descartable que los utilice también para esto, ¿no? En un escenario de máxima hostilidad. Y en ese sentido, pues por supuesto, son cosas que es importante ponerlas sobre la mesa a la hora de un análisis, y que por supuesto en Mirada Semanal estaremos muy atentos a cómo se desarrollen de cara al futuro inmediato. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, y bueno, seguiremos haciéndole seguimiento a todo esto, esperando el mejor, lo mejor posible para todos ya de cara ya a la última fase del año. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.